¿Cuáles son las tres etapas del periodo de crecimiento? Vamos a ver que en el Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz del día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, la mañana, un día. Entonces, en la tarde es como cuando termina su trabajo, ¿no? Dios termina su trabajo en la tarde, pasa por un periodo, que es la mañana, donde todas las cosas alcanzan la perfección y entonces pueden realizar su propósito para el cual fueron creados. Eso es el primer día, ¿no? En la tarde termina su trabajo y en la mañana realiza su propósito. Pero si nos damos cuenta que entre la tarde y la mañana falta algo. ¿Qué es eso? Falta la noche. Y obviamente este es el periodo de crecimiento que necesitan todas las cosas para poder realizar su propósito. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos la quinoa, este grano que todos conocemos. Este pasa obviamente por un proceso de desarrollo y una vez que ya está cosechado, no la podemos consumir inmediatamente. Tiene que pasar por un periodo de secado para que pueda ser utilizado por nosotros. Esto es el periodo de crecimiento en el caso de la quinoa. Entonces nosotros tenemos una primera etapa del periodo de crecimiento, que es la etapa de formación, luego tenemos la etapa de crecimiento y finalmente tenemos la etapa de perfección. Entonces son tres etapas del periodo de crecimiento: formación, crecimiento y perfección. Vamos a ver que todas las cosas, incluido el ser humano, pasa por estas tres etapas de formación. ¿Y de dónde viene este número 3? Vamos a ver que desde este periodo de crecimiento sale. Si nosotros tenemos un círculo que puede representar la eternidad, para poder hacer un círculo necesitamos 3 puntos mínimos, porque con 2 puntos hacemos una recta y con 3 puntos mínimos hacemos una circunferencia que podría representar la eternidad. ¿De dónde vienen estos 3 puntos? Del periodo de crecimiento. Para tener estabilidad necesitamos también 3 puntos de apoyo, un trípode, ¿no? Nosotros en la casa tenemos una silla con 4 puntos de apoyo, entonces está mucho más estable, pero mínimo necesitamos 3 puntos de apoyo que viene del periodo de crecimiento, de las 3 etapas. También tenemos los 3 reinos, ¿no? El reino animal, vegetal, mineral. Tenemos los 3 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, los 3 colores primarios, amarillo, rojo, azul, los 3 alimentos principales, etc. Y tenemos otros ejemplos en la naturaleza con el número 3 que vienen justamente de estas 3 etapas del periodo de crecimiento. Tenemos otros ejemplos de la Biblia, por ejemplo, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos los 3 arcángeles, tenemos los 3 hijos de Adán, las 3 cubiertas del arca de Noé, los 3 reyes magos, las 3 oraciones de Jesús en Getsemaní, etc. Entonces, todo esto tiene un fundamento de las 3 etapas del periodo de crecimiento. Cuando nosotros vemos una semilla para que llegue a tener una semilla, perfecto, de su fruto, esta planta tiene que pasar por este proceso o este periodo de crecimiento. Primero, la planta, cuando tenemos la semilla, resucita. O sea, ¿qué pasa? Que la semilla, una vez que uno la plante, la semilla muere y resucita. Empieza a brotar. Esto representa la etapa de formación de la planta. Luego, la planta crece un poco más hasta que finalmente la planta madura y entonces puede dar nuevos frutos, que sería su semilla. Y esto representa pues la eternidad para el caso de las plantas, ¿no? La semilla, el fruto. Vamos a ver cómo se desarrolla la creación. Para que la creación alcance la perfección, ¿qué necesita? Necesita el control y poder autónomo del principio, o sea, la fuerza del principio. En resumen, la creación necesita solamente la fuerza del principio para poder ser perfecto. En el caso del hombre, ¿cómo es que ocurre esta perfección del ser humano? Ven ustedes, necesita lo mismo que toda la creación, o sea, la fuerza del principio, pero además necesita el mandamiento.
que es la responsabilidad de los seres humanos. ¿Cuál es esta responsabilidad del ser humano? En el caso de los primeros antepasados, Adán y Eva, era cumplir el mandamiento, tener fe en el mandamiento. Pero ¿qué ocurrió? Los seres humanos no creyeron en el mandamiento, no cumplieron el mandamiento, y aquí en el periodo, en la etapa de crecimiento, ocurrió la caída del ser humano. Y vamos a ver que este periodo, ¿no?, de crecimiento, Dios no puede dominar directamente nada en absoluto. Ahí es el dominio indirecto de Dios. Entonces, el crecimiento de las personas depende de su responsabilidad, porque Dios no puede comunicarse con ellos. Hasta que las cosas alcancen la perfección, recién Dios puede tener una acción de dar y recibir con los seres perfectos. Esto es el dominio directo de Dios. Entonces, ¿cuál es el dominio indirecto de Dios? Vamos a desarrollar un poco más detalladamente. Entonces, la perfección o la no perfección del ser humano no depende solamente del poder de Dios, sino de la responsabilidad del ser humano. Entonces, vamos a ver que el 95% es la responsabilidad de Dios y solo el 5% es la responsabilidad del ser humano. Y en este 5%, Dios no interfiere. Esa es la responsabilidad del ser humano y el ser humano la tiene que cumplir. Dice en el Éxodo 3:8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Entonces, la responsabilidad de Dios, su 95% era sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a Canaán, que era la tierra prometida. Esa es la responsabilidad del ser humano. Pero ¿cuál era la responsabilidad? Digo, la responsabilidad de Dios. ¿Cuál era la responsabilidad del ser humano? Era cumplir con seguir a Moisés en lo que él les dijera. Dice en Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Si bien acá Dios promete a su pueblo de Israel para llevar de Egipto hacia Canaán, pero era la responsabilidad del ser humano si ellos podían llegar o no. Sin embargo, por la falta de fe de Moisés y Aarón y toda la primera generación, ninguno pudo entrar a Canaán. Entonces no es que Dios no quiso que ellos entraran a esta tierra prometida. Es el deseo de Dios, pero depende de la responsabilidad del ser humano, y ese es su 5% en la cual Dios no puede interferir, la tiene que cumplir el ser humano. En el Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto habla cuando Adán y Eva fueron creados y ellos fallaron, no cumplieron su parte de responsabilidad, no obedecieron el mandamiento, entonces a Dios le pesó. Pero Dios ha creado al ser humano con la finalidad de que el ser humano sea feliz y pueda cumplir su propósito. Sin embargo, incluso Dios pareciera que se hubiera arrepentido. ¿Por qué? Porque el hombre no cumplió su parte de responsabilidad, que es ese 5%. 5% en comparación al 95% hay mucha diferencia. Cuando hablamos del 5% significa que el hombre tiene que poner un 100% de su esfuerzo. Entonces, para que se cumpla la realización de la voluntad de Dios, que es absoluta, necesita la parte de responsabilidad de Dios, que es el 95% que Dios siempre lo cumple, o lo ha cumplido, vamos a ver durante la historia, pero necesita la parte de responsabilidad del ser humano, que es el 5%. Solo así Dios puede ver realizada su voluntad, su plan. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales el hombre debe cumplir su parte de responsabilidad? Para dar al hombre creatividad. Porque cuando nosotros tenemos una responsabilidad, podemos ser creativos, ver la manera de hacer nuestras tareas, de cumplir nuestra responsabilidad que tengamos en cualquier campo donde nosotros estemos. También para hacer al hombre señor de toda la creación. No es que
Dios creó al ser humano y ya le iba a ser Señor de la creación, o tenía que cumplir con su parte de responsabilidad en este periodo de crecimiento que vimos, o las 3 etapas de formación, crecimiento, perfección. Y una vez que llegue el hombre a ser perfecto, entonces puede ser Señor de la creación o co-creador con Dios. Muchas gracias.